Vamos a orar. Dios, oramos por la palabra, para que tú nos hables hoy, oh Dios. Permite que podamos tener corazones sensibles a tu palabra. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que tu palabra penetre hasta partir el alma, como lo dice tu palabra. Y que tu palabra sea como ese martillo que quebranta la piedra. En el nombre de Jesús he orado, amén y amén. Vamos a abrir allí en Eclesiastés capítulo 5, verso 18 al 20. Hoy vamos a hablar sobre el trabajo. Recuerde que yo como pastor estoy llamado a predicar cualquier tema que esté en la Biblia, amén. Y todos tenemos que estar capacitados en todas las áreas, amén. No solo temas que hablen del pecado, que hablen del cielo, que hablen del infierno, no. Hay muchos temas en la Biblia que nosotros como cristianos debemos de saber, amén. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 5, verso 18 al 20. Dice así la palabra: He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de su trabajo. Hasta ahí. Mire lo que está diciendo el texto. Que cuando uno trabaja, uno puede comer, ¿cierto que sí? Puede beber y puede gozar de todo bien, ¿sí? Con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios ha dado, porque esta es su parte. Verso 19. Asimismo, todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también la facultad para que coma de ellas y tome de su parte, y goce de su trabajo. Mire lo que está diciendo el texto, que el trabajo es para que usted no lo gocemos, para que el trabajo usted y yo lo disfrutemos, ¿cierto? Qué diferente a la realidad que vivimos hoy, ¿no? Qué pereza, hoy es lunes, ¿cierto? Uy, qué bueno, hoy es viernes. La Biblia dice que debemos de gozarnos de nuestro trabajo, porque esto es un don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Muchos hoy desprecian el trabajo. Hoy algunos cristianos hasta no cuidan el trabajo que tienen. Hay cristianos que no oran por su trabajo. Y cuando usted no ora por su trabajo, entonces su empresa va a quebrar. Y su empresa se va a ver tan mal que te van a tener que echar. ¿Por qué? Porque nunca oraste por tu trabajo, ¿sí? Hay muchos cristianos que hasta fomentan la cultura de la pereza y del ocio. Me acuerdo que hace por ahí 38 años atrás, acá en la iglesia, había un joven que lo llamaban el hijo del rey, ¿cierto? Y ese hombre nunca duraba en los trabajos, porque todos los trabajos le sacaba un pero. El pero no, que es que allá todos son inconversos, que es que allá todos son unos vulgares, ¿cierto? Y empezaba a sacar excusas para no trabajar. Hay cristianos que son lo contrario, idolatran el trabajo y sacrifican lo más importante por el trabajo. Entonces ya se van ¿qué? A otro extremo, ¿no? Que idolatran el trabajo. Nosotros los cristianos, hermanos, deberíamos de ser los mejores trabajadores en la empresa. Deberíamos de ser los mejores trabajadores de la empresa. Pero qué triste, he escuchado esto de empresarios. Me dicen, yo contrato 1000 veces más a un inconverso que a un cristiano. Así me lo han dicho. ¿Por qué? Porque un cristiano
deme permiso para ir a la iglesia, se la pasan en el baño orando, reprendiendo, ¿sí me hago entender? Y más si el patrón viene también a la iglesia, ahí sí es que abusan, ¿sí? Porque es el hermano de la iglesia, ¿no? Entonces, como es el hermano de la iglesia, puedo llegar tarde, puedo pedir permiso para que a toda hora me sea el primero en salir, ¿sí? Me han dicho, contrato 1000 veces a un inconverso que a un cristiano. Qué vergüenza que una persona, un empresario diga una cosa de esas. Hay personas que se dedican toda su vida a trabajar. Por ejemplo, en Estados Unidos, eso está comprobado que prácticamente todos los de Estados Unidos trabajan casi 12 horas al día. 12 horas al día. Quiere decir, salen a las 6 de la tarde y entran salen a las 6 de la mañana y entran a las 8 o 9 o 10 de la noche. ¿Por qué? Porque tienen 2 trabajos, tienen 3 trabajos. No estoy exagerando. Yo tengo familia en Estados Unidos y esas familiares míos tienen 2 empleos y hasta 3 empleos. Entonces, tampoco hay que ver el trabajo de esa manera. Entonces, la idea de este estudio, hermanos, es que usted y yo pensemos, que actuemos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en cuanto al trabajo. Que usted y yo nos importe lo que dice Dios en cuanto al trabajo. Amén, hermanos. Entonces, el primer texto que quiero que leamos está en Eclesiastés capítulo 5, vamos a leer verso 18 al 20. Y ahí quiero resaltar una frase. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo de su trabajo, con se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Mire lo que quise resaltar, porque esto es un don de Dios. La palabra don, ¿qué significa la palabra don para usted? En el hebreo, la palabra don significa bendición, significa regalo. Quiere decir que cuando usted tiene un empleo es porque fue un regalo de Dios, porque fue una bendición de Dios. Hay que ver el trabajo así, como un regalo de Dios, como una bendición de Dios. Pero también la palabra en hebreo significa recompensa. ¿Qué tal si yo me coloca esa diapositiva que hay ahí? Recompensa. ¿Cómo así que recompensa? Mírela ahí. ¿Qué es una recompensa? Es como un premio, ¿cierto que sí? Es como un regalo por haber hecho algo. Entonces, si usted es un hijo de Dios y eres fiel a Dios, un hombre temeroso de Dios, entonces Dios le va a dar a usted como una recompensa, ¿qué? El trabajo. Como un premio le va a dar Dios el trabajo a los que son fieles a Él. Entonces, según ese texto, el trabajo no hay que verlo como un castigo que Dios le dio a Adán y Eva, porque hay muchas personas que creen que el trabajo es parte del castigo que Dios le dio a Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Y malinterpretan ese texto. ¿Qué tal si yo me lo coloco a Génesis 3:19? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Malinterpretan ese texto, porque si uno lee Génesis 1 y 2, el trabajo estaba antes del castigo. ¿Es verdad eso o no? El trabajo estaba antes del castigo, ¿sí? El castigo se da en Génesis 3, ¿cierto que sí? Y el pecado. Y vamos a leer Génesis 2:15, ¿qué tal si yo me lo coloco? Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, ¿para que qué? Para que lo labrase y ¿qué? Para que lo labrase y lo guardase. ¿Qué es eso?
eso es trabajo. Y mire que el capítulo 2 está antes del 3. Quiere decir que antes del pecado ya existía ¿qué? El trabajo. Y aún, ¿se acuerdan que Dios hizo la creación en 6 días? Y el séptimo lo descansó. En esos 6 días, ¿qué es eso? Que cuando Dios hizo la creación, ¿qué es eso? Trabajo. Entonces, el trabajo no es el resultado, no es un castigo como muchos lo ven, o no es el resultado del pecado de Adán y Eva. Entonces, el trabajo no hay que verlo como nuestro enemigo. El trabajo no hay que verlo como una maldición. El trabajo no hay que verlo como un castigo. El trabajo hay que verlo como una bendición. Amén, hermanos. Como un don de Dios, como un regalo de Dios, como una recompensa de Dios, como un premio de Dios. Lo que sí pasó con el trabajo cuando Adán y Eva pecaron fue que el trabajo se volvió más complicado, el trabajo se volvió más dificultoso, el trabajo se volvió de más lucha, de más agotamiento, ¿sí? Con el sudor de tu frente, ¿sí me entiende? Eso fue lo que sí trajo el pecado, pero el trabajo ya existía antes que el hombre pecara. ¿Estamos claros en eso, hermanos? Amén. Entonces el pecado de Adán y Eva complicó las cosas, ¿no? Ya ahora hay que trabajar con sudor, con esfuerzo, pero el trabajo no hay que verlo como una maldición, sino que el trabajo hay que verlo como una bendición, como un regalo de Dios, como una recompensa, como un premio que Dios nos da por ser sus hijos. Tampoco el trabajo es un invento del hombre, ¿no? El trabajo hace parte del plan de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que usted tenga ese trabajo, que usted tenga ese don, que usted tenga ese talento. Y eso es lo que vamos a estudiar con la ayuda de Dios. Porque muchos ven, uy, no, estoy trabajando en esto, pero no le encuentro ningún sentido, ningún significado. Pues eso es lo que vamos a hablar hoy también con la ayuda de Dios. ¿Por qué el trabajo es una bendición? Porque cuando usted y yo trabajamos, hay tranquilidad. Hoy no pregúntele a aquel que está desempleado a ver cómo vive. Intranquilo, ¿o no? Llegaron los servicios, ¿cómo los va a pagar? Llegó el día del arriendo, ¿cómo lo va a pagar? Llegó el día del mercado, ¿cómo lo voy a comprar si no estoy trabajando? En cambio, si usted está trabajando, entonces va a haber ¿qué? Tranquilidad. Mire otra bendición de cuando uno trabaja. Cuando uno trabaja, tiene la bendición de estar ocupado. Por ahí hay un dicho que dice que mente desocupada es taller de Satanás. ¿Sí? Otra, ¿por qué el trabajo es una bendición? Porque usted vive una vida honrada. Qué lindo uno saber que si tiene un peso acá en el bolsillo, es porque me lo gané honradamente. Cosa que no pueden decir los delincuentes hoy en día, ¿no? Los que tienen un trabajo ilícito no pueden tener esa conciencia limpia de que tienen ese dinero y se lo ganaron de una manera honrada. Otra, ¿por qué es una bendición el trabajo? Porque cuando usted y yo trabajamos, hermanos, podemos cumplir con nuestros compromisos, podemos suplir las necesidades en nuestro hogar, podemos disfrutar de los beneficios de un trabajo. Por ejemplo, una salida, un paseo, salir a vacaciones con mi familia. Todo eso se puede disfrutar porque estoy ¿qué? Trabajando. Porque es una bendición el trabajo, porque con mi diezmo y con mi ofrenda puedo aportar para la obra de Dios. El domingo pasado tuvimos una inauguración de una iglesia por allá en Aures, en la parte más arriba de Aures, casi llegando por allá a San Félix. Ese lugar se llama El Paraíso. Y hay una entidad, nosotros la Misión Emanuel tenemos
un convenio con una entidad internacional llamada ICM, que nosotros le tenemos el lote y ellos nos construyen el templo. ¿Sí me entienden? Y hablando con el pastor Seir, me cuenta de que esa entidad para esa construcción donó 80 millones de pesos. Y esa entidad recoge estos recursos, son de personas, de donantes de toda parte del mundo, que donan para que ICM construya templos en diferentes lugares del mundo. Nosotros, la Misión Emanuel, ya llevamos 10 templos construidos por ICM. Qué satisfacción, hermano, uno poder decir, yo doné para que esa iglesia se construyera. Yo creo que eso es una satisfacción inmensa. ¿O no creen ustedes, hermanos? Amén. Entonces, y otra cosa, uno con trabajo, teniendo dinero, yo puedo ayudar al que está necesitado, ¿sí o no? De llevarle un mercadito, de ayudarle a pagar los servicios, ayudarle a pagar el arriendo. ¿Qué satisfacción le da a uno de saber de que con plata mía, trabajada, honrada, yo ayudé a mi prójimo a salir adelante? ¿Sí? Entonces, por eso, hermanos, el trabajo no hay que verlo de mala gana. El trabajo no hay que verlo como un enemigo. El trabajo hay que verlo como una bendición de Dios. Amén. Como un don de Dios. No me estoy inventando nada, eso es lo que dice la Biblia. Amén. Que el trabajo es un don de Dios. Vámonos al segundo punto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 11 y 12. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 11 y 12. Dice el apóstol Pablo: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Cuando un cristiano no trabaja, sino que vive de la gorra de otro, cuando un hermano no trabaja por pereza, por flojo, pues déjame decirte que ese hermano vive de una manera ¿qué? Desordenada. Ahí lo está diciendo la Biblia. No trabajando en nada. Una persona que no trabaja en nada vive desordenadamente. Sino entrometiéndose en lo ajeno. Claro, si no trabaja no está ocupado, entonces a chismosearse dijo, ¿sí o no? Verso 12. A los tales, dice Pablo, y quise resaltar esa frase, mandamos. ¿Quién está mandando? El apóstol Pablo. ¿Y quién es el apóstol Pablo? El siervo de Dios, que tiene autoridad apostólica para darnos este mandamiento, para darnos esta exhortación. Amén, hermanos. Porque es que hay hermanitos que leen en la Biblia que eso es pecado, y hay hermanitos que dicen, pues para mí no es pecado. Entonces dígame, usted está en el lugar equivocado, porque es que la palabra de Dios debe ser lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y si no es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, sino que usted va a vivir la vida como a usted le dé la gana, entonces déjame decirte que estás en el lugar equivocado. Dice Pablo, mandamos y exhortamos. Y mire lo que lo acuña el apóstol Pablo. Y no es idea mía. Y no fue algo que me inventé yo. No, por nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo les enseñó a los apóstoles esta palabra. Que todos los cristianos debemos de trabajar sosegadamente y coman su propio pan. Quise resaltar esa palabra, mandamos. Esa palabra mandamos es mandamiento, un mandamiento de Dios. No es si usted quiere, si quiero trabajo, si no quiero no trabajo. No, es que la Biblia dice que es un mandamiento de Dios. El trabajar no es algo opcional. El trabajar es un mandamiento de Dios, es un deber, es una obligación. El
problema que había en la iglesia de Tesalónica era esta, que veían, que no veían el trabajo como un mandamiento de Dios, como una obligación o como un deber. Hay personas, también quiero hacer una salvedad acá, que hay personas que no pueden trabajar por la edad. Una persona de 80, 90 años, ¿cómo va a trabajar? O de 100 años. Y hay personas que también no pueden trabajar por enfermos, ¿cierto? Entonces, aquí hay que hacer esa salvedad. Yo creo que para un anciano así y para una persona que está enferma, que no puede trabajar, yo creo que para eso está la familia, los que están alrededor de él, para ayudarles. Amén, ¿no? Amén, hermanos. Para proveerles, ¿sí? Pero si una persona tiene los dos manitos, los dos piecitos, está aliviada, es joven, a trabajar se dijo. Es un mandamiento de Dios. Y el problema de Tesalónica era que no querían trabajar, ¿sí? No querían trabajar por pereza y no querían trabajar para vivir de gorra de otros. Entonces, por eso Pablo manda y exhorta a que los cristianos trabajen sosegadamente y coman su propio pan. Me gustó esa frase al final. Coman su propio pan. ¿Sabe qué significa eso? Comer su propio pan. Quiere decir ganar su propio sustento. Que si yo me estoy comiendo un arrocito, una sopita, una carnita, un huevito, fue porque yo me lo gané con el sudor de mi frente. No porque otro me lo dio. Eso es comer nuestro propio pan. 1 Timoteo 5:8. El apóstol Pablo también habla del trabajo y de las obligaciones que usted y yo tenemos. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Quiere decir que aquel cristiano que no trabaja y no trae la provisión para sus hijos, para su esposa, dice la Biblia que ese de cristiano no tiene nada. Que dice que ese hombre ha negado su fe y es peor que ¿qué? Que un incrédulo. Entonces nosotros como cristianos tenemos que trabajar para traer la provisión ¿qué? A nuestra casa, para poder mercar, para poder pagar el arriendo, para poder pagar ¿qué? Los servicios. Eso es provisión. Pero este texto también se puede aplicar a los hijos que ya tienen 18 años, 20 años, trabajan y no proveen para su casa, sino que le dejan toda la obligación a papá y a mamá. La Biblia dice que ese joven ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Y si usted tiene problemas con ese texto, pues hable con Dios, ¿cierto? Aléguele a Dios y discuta con Dios. El otro texto que quiero que tratemos está en 2 Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Es una orden. No es que sí. Cuando es una orden es porque hay que cumplirla, ¿cierto que sí? Cuando es una orden hay que cumplirla. Os ordenamos esto, que si alguno no quiere trabajar, que tampoco ¿qué? Coma. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Muchas veces nosotros nos pasamos de alcahuetas. A veces nos llenamos, nos dejamos ablandar el corazón y nos dejamos llevar por la misericordia. Cuando vemos que el vecino o un familiar nuestro, por pereza, no trabaja y se está muriendo de hambre y nosotros le llevamos el platico de comida. Eso no se, según este texto, eso no se debe de hacer.
Ya es muy distinto que alguien esté desempleado, que busque trabajo y que no encuentre trabajo por ninguna parte. Ahí sí llévele el platico de comida. Pero estoy hablando es de alguien que no quiere trabajar, que está lleno de pereza y usted le está calmando el hambre. La Biblia dice que eso es alcahuetería y usted se está yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Dirá usted, pastor, pero ¿cómo yo lo voy a dejar morir de hambre? No, ¿sabe una cosa? Es que es el hambre el que lo va a hacer mover a trabajar. Pero si usted le quita el hambre, nunca va a haber necesidad de ¿qué? De trabajar. Como dicen por ahí, aquí hay que hacer tripas, corazón. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero es de la única forma. A muchos los mueve el hambre es a trabajar, ¿cierto? A muchos los mueve el trabajo, es el hambre. De lo contrario, no trabajarían. Vámonos al tercer punto. Eclesiastés capítulo 4, versículo 8. Y este es el otro extremo. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Hasta ahí. Subrayé esa frase. Hay personas que nunca cesan de trabajar, que el trabajo lo ponen por encima de todo, que el trabajo lo ponen por encima de Dios. ¿Usted sabía que hay trabajos que alejan al cristiano de Dios? Y usted también sabía que hay trabajos que alejan al líder para servir a Dios. Está bien que todo el liderazgo de la iglesia trabaja voluntariamente y en el tiempo libre, ¿sí o no? Casi la mayoría de líderes de la iglesia hacen eso, menos el pastor. Pero la mayoría de líderes trabajan el tiempo libre cuando el trabajo me da, sí, prioridad del trabajo, eso es verdad. Pero si hay un trabajo, hermanos, que me ponen a trabajar los domingos, si hay un trabajo que me ponen a trabajar 15 horas diarias, que no me deja servir en la iglesia, si estoy en el grupo de alabanza, que no me coloquen los miércoles porque no puedo, que no me coloquen los domingos porque tampoco puedo, entonces tengo que retirarme del ministerio. Imagínense, por un trabajo no le puedo servir a Dios. Vuelvo y repito, si usted es joven, le voy a decir algo, no se deje absorber por esos trabajos. Si usted es joven, tranquilo, si ese trabajo no sirve, hay muchos que sirven. Usted se puede salir y conseguir otro trabajo. Es que yo, antes de ser pastor, también trabajé secularmente. Y lo digo con autoridad. A mí trabajo que me obligaran a mí a trabajar un domingo, ese trabajo no me servía y me cambiaba de trabajo. Era soltero, lo podía hacer. Pero si usted ya es una persona casada, de edad, y ahí hay un trabajo así que te absorbe tanto, siempre lo he dicho, vaya buscando otro trabajo, pero no suelte este trabajo hasta que no encuentre otro, porque tampoco hay que ser irresponsables. Amén. Entonces, el otro extremo, hermanos, es ese, de que hay trabajo, hay personas que ponen su trabajo por encima de Dios, por encima de la familia. En estos días yo estaba hablando con mi hija mayor y hablábamos ahí, decíamos que qué horrible para aquellas personas que salen a las 5 de la mañana y llegan a la casa a las 10 y 11 de la noche del trabajo. Qué horrible, qué vida tan aburrida, ¿cierto? Sale cuando toda su familia está acostada, dormida, y llega también cuando toda su familia, ¿qué? Está dormida. Dígame, ¿cuándo usted va a hablar con su esposa? ¿Cuándo va a hablar usted con sus hijos? ¿Cuándo va a sacar usted un tiempo para estar con ellos? Son personas que nunca cesan de trabajar.
Usted sabía también que hay personas que nunca dejan de trabajar, cesan de trabajar y aún enfermos y todavía quieren seguir trabajando. Dirá usted, pastor, pero es que un enfermo tiene que trabajar. Claro, eso es verdad, que hay que trabajar, hay que ganarse el pan de cada día. Pero yo voy a dar otro ejemplo. Supongamos que usted ya está pensionado y está trabajando. Oiga, pensionado y trabaja y viene enfermo. Otra, usted está indemnizado, es decir, hay personas que les indemnizan, ¿cierto que sí? De 30 años, 40 años, le dio una enfermedad, el Seguro Social lo indemnizó, usted bien joven ya está recibiendo sueldito en la casa, ¿sí o no? Porque está enfermo, pero hay personas que aún enfermas con la pensión y siguen ¿qué? Trabajando. Ah, no, eso es el colmo ya pues, de los colmos. Hay personas que lo sacrifican todo por trabajar, que solo tienen tiempo para trabajar, que solo tienen tiempo para producir dinero. Personas que solo son materialistas y amantes del dinero, que el trabajo es la vida de ellos, que el trabajo es la razón de su vida, que el trabajo es el motivo por el cual ellos viven. Hay personas que pierden el trabajo y pierden el sentido de la vida. Yo conozco personas así. Personas que pierden el trabajo y se les acabó la vida. Quiere decir que la razón de vivir de ellos era el trabajo, no Dios. La razón de vivir de un cristiano debe de ser Dios, no el trabajo. Amén, hermanos. Lo más importante de un cristiano es Dios, no el trabajo. Y el último punto que quiero tratar con ustedes está en Colosenses 3, versos 22 al 24. Siervos, aquí está hablando del trabajo. Trabajadores, eso es lo que Dios nos está diciendo acá. Trabajadores, obedeced a vuestros patrones terrenales. Nosotros obedecemos. A veces hay cristianos que no le obedecen al patrón. Oiga, qué horrible. El patrón es el que le está pagando y el patrón los manda a hacer algo y no lo hacen. O lo hacen pero con rabia. Oiga, eso es ilógico, ¿cómo así? Y en el día del pago ahí sí están felices porque tienen el cheque, ¿no? Pero el patrón lo manda a hacer algo y a usted le da rabia. Y entonces, ¿qué hacemos ahí pues? Pero mire lo que dice el texto. No sirviendo ¿qué? Al ojo. ¿Sabe qué es sirviendo al ojo? Sirviendo al ojo es solamente trabajar cuando me están viendo. Cuando el patrón llega a la empresa, ¡ay sí! Ese cristiano a trabajar se le ve pues una briolita, pero eso si se va el patrón. Pero dice acá, en el verso 23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Ah, ya. Que si usted va a trabajar, hágalo de qué? Con todo el corazón. Como para el Señor y no para los hombres. Hacerlo de corazón, por eso lo que nos está diciendo el texto acá, es que debemos de trabajar con entusiasmo. No trabajar abostezando, porque muchos de nosotros abostezamos cuando trabajamos. No diciendo, uy, qué pereza, qué cansancio. Oye, y eso lo escucha el patrón. Uy, qué rico que hoy es viernes, oiga, y que eso lo escuche el patrón. No, pues estás trabajando con todo el corazón, ¿no? Trabajar con todo el corazón, según hay en el griego, la palabra corazón es
hágalo con entusiasmo, trabaje con energía, trabaje con vigor, trabaje con ánimo, trabaje con idoneidad. ¿Sabe qué es idoneidad? Hacer bien las cosas, hacer las cosas con excelencia, que usted sea el mejor trabajador de la empresa. Eso es trabajar con el corazón, trabajar con vitalidad, trabajar con empeño, trabajar con actitud, trabajar con ganas, hacerlo bien, hacerlo con excelencia, hacerlo con el corazón. No trabajar aburrido, no trabajar triste, no trabajar con el ánimo decaído, no trabajar desganados, porque hay gente que trabaja desganados, sino trabajar con entusiasmo. ¿Será que el Señor nos está hablando hoy? Y que Dios nos perdone. Quiero que leamos allí en Hebreos 13, verso 17. Este verso habla del trabajo del pastor, ¿cierto? Pero quite ahí la palabra pastor y póngase usted ahí, ¿cierto? ¿Sí? Estoy dando simplemente un ejemplo de cómo debe trabajar alguien y cómo Dios nos manda a los que trabajamos, háganlo de esta manera. Entonces dice Hebreos 13, 17, obedecer a vuestros pastores. Listo, está hablando de los pastores. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como por quienes han de dar cuenta. Ay, ¿qué nos está diciendo el Señor los pastores? Que si nosotros vamos a trabajar en el pastorado, ¿lo hagamos con qué? ¿Lo hagamos con qué? Con alegría. Lo mismo te está diciendo Dios hoy. ¿Estás trabajando? Hágalo con qué? Con alegría. Y también está diciendo, no quejándose, porque esto no es provechoso. No quejándose, porque esto no es provechoso. Qué vergüenza. Dios nos está diciendo que no nos quejemos del trabajo. ¿Y cuántas veces nos hemos quejado? Y el compañero del trabajo es inconverso, ¿cierto que sí? Y ha escuchado esa queja de nosotros. Que Dios nos perdone, porque hemos sido de mal testimonio a los que están alrededor nuestro. ¿Qué dirán? ¿Qué dirá el patrón? Mira, el inconverso trabaja como una hormiguita, trabaja con entusiasmo, hace bien las cosas, y el cristiano es quejándose, a toda hora triste, a toda hora cabizbajo. Qué vergüenza. Quiero leer Efesios 6, del 5 al 7, que también habla del trabajo. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Mire pues lo que está diciendo. Subrayé ahí dos palabras. Trabajadores, obedezcan ¿a qué? A vuestros patrones. Mire cómo lo dice al final. ¿Cómo? A Cristo. Así como usted obedece la palabra de Dios y le pone un entusiasmo para obedecer la palabra de Dios, también le está diciendo el Señor que usted también debe de hacerlo así en el trabajo. Verso 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Hasta ahí. Subrayé también esa palabra, como siervos de Cristo. Oiga pues, mire pues lo que Dios nos está metiendo acá, que cuando usted trabaja en su empresa, usted es un siervo de Cristo. Oiga pues, como nos la puso Dios acá. Voy a dar simplemente un ejemplo. Usted es constructor y a usted le tocó hacer una iglesia, construir una iglesia. ¿Será que usted no es siervo de Cristo ahí, pegando esos ladrillos? Claro. Otra, recuerde esto, servir a Dios es servir al prójimo. ¿Usted sabía esa frase? Servir a Dios es servir al prójimo. Es decir, cuando usted sirve al prójimo,
usted le está sirviendo a Dios. Porque muchos creen que servir a Dios es pararse solamente en el púlpito. Estás muy equivocado. Cualquier acto de servicio que usted le haga al prójimo, usted le está sirviendo a Dios. Voy a dar otro ejemplo. Los zapateros, los que hacen zapatos. Imagínese eso. Cuando usted está haciendo un zapato, usted, según ese texto, usted le está sirviendo, usted es un siervo de Cristo. ¿Por qué? Mira, ¿cuántas personas usted que está calzando? ¿A cuántas personas usted le está evitando que se lastimen los pies, que se corten los pies? ¿Se lo están viendo o no lo están viendo? Un médico. ¿Será que un médico les... No, ese no es el texto, John, por favor. ¿O quién me está manejando eso? Yo aquí todo convencido porque estaban viendo eso. Verso 6 de Efesios 6. No sirviendo al ojo. Pero yo subrayé otra frase ahí. Como agrada a los hombres, como siervos de Cristo. Bueno, no lo subrayé. Siervos de Cristo. Un médico, una enfermera. ¿Será que es un siervo de Cristo? El que vende en una farmacia es un siervo de Cristo. El que trabaja en la electricidad es un siervo de Cristo, claro. El que es mecánico es un siervo de Cristo, sí, es un... Por eso el trabajo hay que verlo de esa manera, y es allá donde Dios quiere que usted veamos el trabajo, que el trabajo lo veamos como un servicio que le estamos dando a Dios, independientemente cual sea el trabajo, porque todo trabajo le está sirviendo ¿qué? Al prójimo. Eso sí, menos el trabajo ¿qué? Ilícito. Que no falta el que me diga, pastor, gracias pastor por la palabra, yo vendo vicio. Entonces yo soy un siervo de Cristo. ¿Qué tal esa, no? O yo estoy despachando en una taberna, en una licorera. Entonces yo soy, no, son trabajos ¿qué? Lícitos, no ilícitos. ¿Estamos entendiendo? Hágalo de corazón. Pero mire la frase que sigue: haciendo la voluntad de Dios. Cuando yo leí ese texto, yo dije, wow, ¿cómo? Es la voluntad de Dios que usted trabaje en lo que está trabajando. ¿Usted sabía eso? ¿Usted cree que Dios merece un aplauso por esa frase tan hermosa? Es la voluntad de Dios que usted esté trabajando en lo que está trabajando. Verso 7. Y si van a trabajar, háganlo de buena voluntad. Háganlo de manera responsable, no robándole tiempo al patrón. Si son 8 horas de trabajo, son 8 horas de trabajo. No que llegó a las 7:15, si la llegada era a las 7. Que no es a las 5:45 y la salida es a las 6. Y no trabajando solo cuando el patrón está. Recuerde que Dios nos está viendo. Entonces, como cristianos debemos de ser productivos, responsables. Trabajar con excelencia quiere decir hacerlo todo bien. Y Dios nos dio ejemplo de eso. ¿Se acuerdan de Génesis 1:31? Después de que Dios hizo toda la creación, después de que trabajó 6 días e hizo la creación que hizo, ¿cuál fue el resultado? Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Qué bueno que usted, después de haber hecho un trabajo, usted pueda decir lo mismo: lo hice bueno en gran manera. De tal forma que el patrón me felicitó. De tal forma que yo me gané un incentivo porque hice un buen trabajo. Entonces, hermanos, si eres médico, hágalo con excelencia. Si eres un ingeniero, hágalo con excelencia. Si eres un vigilante, hágalo con excelencia. Si eres un mecánico, hágalo con excelencia.
Si eres un carpintero, hágalo con excelencia. Si eres un educador, hágalo con excelencia. Si eres un conductor, hágalo con excelencia. Si eres un técnico en computadoras, hágalo con excelencia. Si recoges la basura, si ese es el trabajo suyo, hágalo con excelencia. Eso es lo que Dios nos está diciendo en esta noche. Vamos a orar, hermanos, que el Señor sea esta palabra que haya cabida en nuestro corazón. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, Dios mío, en esta noche. Gracias por decirnos qué es lo que tú piensas sobre el trabajo. Y ayúdanos, Señor, a ver el trabajo, Señor, como tú hoy nos lo has enseñado. A ver el trabajo como una bendición. A ver el trabajo como un mandamiento de Dios, como es un mandato de Dios. Y a ver el trabajo, Señor, como algo que debo de hacerlo siempre de corazón, con entusiasmo, con vigor, con energía, con amor. Pero ayúdame también, Señor, a no ver el trabajo como un ídolo, a no ver el trabajo, Dios, como la única satisfacción de mi vida, a no ver el trabajo, Señor, como yo, el esclavo, y el trabajo, mi amo. Permite, oh Dios, que seamos los mejores trabajadores en las empresas, que podamos orar por esa empresa, que podamos orar por ese patrón, para que el Señor lo bendiga, porque el Señor, al bendecir a ese patrón, al bendecir esa empresa, nosotros vamos a tener trabajo. Dios, permite que esta palabra, Señor, llegue a un buen terreno, a tierra fértil, donde produzca fruto. En el nombre de Jesús he orado, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, que estén bien.